vamos a encontrar el rizo del campo vectorial dado. Sin embargo, antes de hacer esto, hablemos sobre lo que representa el rizo de un campo vectorial. El rizo de un campo vectorial mide la rotación o el efecto de giro. El campo vectorial F representa un campo de velocidad de un fluido bajo o tormenta de viento. El rizo mide la tendencia de algo a rotar en el fluido o el viento. La curvatura de F apunta en la dirección del eje de rotación, y la magnitud representa la fuerza de la rotación o qué tan rápido rotaría. La dirección de rotación se puede determinar usando la regla de la mano derecha. Hay varias formas de expresar el rizo de un campo vectorial. Si el campo vectorial F tiene componentes P, Q, R, entonces el rizo del campo vectorial F es igual a del cruce con el campo vectorial F, donde del es el operador diferencial que se muestra aquí. Entonces este producto cruzado nos daría este determinante de 3×3. Si evaluamos esto, obtendríamos esta fórmula aquí para la curvatura de un campo vectorial F. Volviendo a nuestro ejemplo, P sería igual a x a 6, o x a las 6 y Q es igual a xz al quinto, y R es igual a c al cuarto. Y a la cuarta z, entonces el determinante 3×3. Tendremos una primera fila que son los vectores de datos I, J y K. La segunda fila con los operadores diferenciales, la parcial con respecto a X, la parcial con respecto a Y, y el parcial con respecto a Z. Su fila va a ser, escribamos esto como X para el sexto y XZ a la quinta. Y escribamos esto como y en la cuarta Z. Ahora evaluaremos esto usando el método de expansión por menores. Para este primer determinante de 2×2, eliminamos la fila y la columna del vector I, por lo que eliminamos la primera fila y la primera columna. Los elementos restantes nos dan los elementos para el determinante 2×2 aquí. Entonces tenemos el parcial con respecto a I, el parcial con respecto a Z, y luego tenemos XZ al quinto, y al cuarto Z. Veces el vector I, menos, para este determinante de 2×2, eliminamos la fila y la columna del vector J, entonces eliminamos la fila 1 y la columna 2, que nos da el parcial con respecto a X, el parcial con respecto a Z, X al sexto y a la cuarta Z. Veces J vector. Además, para este último determinante de 2×2, eliminamos la fila y la columna del vector K, por lo que eliminamos la fila 1 y la columna 3. Tenemos el parcial con respecto a X, el parcial con respecto a Y, X al sexto y XZ al quinto. Ahora evaluaremos estos 2×2 determinantes, por lo que el rizo del campo vectorial F es igual a. Recuerde, para cada determinante de 2×2, encontraremos esta derivada y luego restaremos esta derivada. Para este primer determinante de 2×2, tendremos la derivada parcial de y a la cuarta z con respecto a y, que debería ser 4 y a la tercera z, menos la derivada parcial de xz al quinto con respecto a z, eso sería 5xz al cuarto. Veces el vector y, menos. Aquí tenemos la derivada parcial de y a la cuarta z con respecto a x, que sería 0, menos la derivada parcial de x a la sexta, y con respecto a z también es 0, veces el vector j. Además, aquí tenemos la derivada parcial de xz a la quinta con respecto a x, que sería z al quinto, menos la derivada parcial de x al sexto y con respecto a y, que sería x al sexto. Veces el vector k. Escribamos esto en forma de componente, de modo que el rizo del campo vectorial F tenga un componente x de 4 y a la tercera z, menos 5xz al cuarto, un componente a de 0, y el componente z de z al quinto, menos x al sexto. Ahora echemos un vistazo al campo vectorial F. Y el rizo del campo vectorial F gráficamente. Observe cómo F y el rizo de F son campos vectoriales.
Aquí está el gráfico del campo vectorial F. Podemos pensar en esto como un campo de velocidad, donde estos vectores representan la velocidad de una tormenta de viento o un flujo de fluido. Ahora veamos el rizo del campo vectorial F. Aquí está el rizo del campo vectorial F, donde estos vectores representan la tendencia de algo a rotar en el flujo de fluido o tormenta de viento, donde los vectores se alinean con el eje de rotación. Y la magnitud de los vectores representa qué tan rápido rotaría algo en el viento o el fluido. La dirección de rotación se puede determinar utilizando la regla de la mano derecha. Ahora veamos un solo vector en el campo vectorial F en este punto rojo, así como el rizo en este punto rojo. Aquí hay un punto en el espacio. Este vector gris es el vector de velocidad, desde el campo vectorial F, y este vector azul es el rizo del campo vectorial F, nuevamente, en el punto rojo. Entonces, si este punto estuviera en una tormenta de viento o un flujo de fluido, se movería en la dirección del vector gris, pero rotar a lo largo del eje dado por el vector azul, y la rapidez con que rotaría estaría determinada por la magnitud del vector azul. Mirando esto una vez más, debido a que el vector azul es el rizo del campo vectorial F en el punto rojo, el punto rojo de un objeto rotaría alrededor del eje que apunta en la dirección del vector azul aquí. La magnitud indicaría qué tan rápido o qué tan fuerte está girando. Para determinar la dirección de la rotación, podemos usar la regla de la mano derecha. Si apuntamos nuestro pulgar en la dirección del vector azul y luego cerramos nuestra mano derecha, esto nos indica que la dirección de rotación es esta dirección aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.